Grabación en directo desde el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona del primer Festival de la Canción Deportiva. Canción que representa al Atlético de Madrid, Aupa Aupa, de Joaquín Prieto, patrocinada por Sillas Mocholí y Armario Nelpa. Canta Yoli. De Madrid, el club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, 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 hurra, qué buenos son. Pues muy buenos días, tardes o noches, como es el saludo habitual de este podcast Cultura en Rojiblanco, que hemos tardado un poquito más de lo habitual en subirlo, este episodio, pero es que ha habido tantos acontecimientos futboleros que no nos daba la vida, que si jugamos contra el Celtic, que si jornada intersemanal, en fin, bueno, ha sido un poco desastre. De hecho, tuvimos que cambiar la fecha de grabación con el invitado que hoy nos acompaña, que ha tenido la amabilidad de no mandarnos a esparragar, sino decir, venga, vale, grabamos otro día, que no como habitualmente nos pasa, que nos mandan a hacer puñetas. O sea que le agradecemos muchísimo a Sergio Vázquez. Jodar, ¿Jodar o Jodar? Jodar, que está aquí con nosotros, que es el autor de una novela que ha publicado la editorial Panenka, que se llama Moneda al aire. Y es una novela ambientada en el mundo del fútbol, cosa que a nosotros nos llama mucho la atención y sobre todo nos da mucho gusto porque este podcast nació precisamente para recoger todas aquellas manifestaciones culturales relacionadas con el fútbol, ficción o no ficción, que se dan en nuestro país o en el panorama que tenemos próximo. O sea que bueno, tenemos aquí a Enius Otanaz, que ya saludamos, habitual contertulio del podcast, y ya te saludamos, Sergio. Muchísimas gracias, de verdad, perdón por el cambio de día, por los cambios de planes, pero muy agradecido de que estés aquí en el programa. Nada, gracias a vosotros, y el motivo era de fuerza mayor, jugaba el Atleti. Si grabáis un podcast con gente del Atleti el día que juega el Atleti, no, os hubieran mandado a esparagar los oyentes, o sea que... Efectivamente. Oye, No te creas, sí, porque o sea, aquí hablamos de casi todo menos del Atleti, ¿eh? De hecho, nos critican mucha gente que dice, joder, es que no habléis nada de fútbol. Imagínate si decís que grabáis un día del Atleti, ya directamente, vamos. Sí, no, es verdad que tuvimos que hacer un spin-off en Twitter, un espacio de estos que abrimos para hablar de fútbol específicamente, porque decían que aquí que no hablábamos de fútbol. Entonces, bueno, no es verdad, sí que hablamos de vez en cuando, pero es verdad que nos centramos más en otras cosas. Como dice nuestra amigo Juana, es un podcast de gente de Atleti que habla de cosas. Bueno, pues ya está. Y hablando de eso, la verdad es que eres el primer invitado al que no le he preguntado de qué equipo es. O Ya sea, ves. que puede sorprendernos, ¿eh? Que no te vamos a echar, ¿sabes? O sea, que ¿tú qué filiación futbolera tienes? No, yo del Barça desde pequeñito. Del Barça. Del- Bueno, no. Mira, ya está aquí Juanan, al que ya saludamos Hola, también. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Disculpad. tal? Hola. Le acabo de preguntar a Sergio, que es nuestro invitado Sí. de hoy, Ujú. que era el primer invitado, le decía que era el primer invitado al que no le preguntamos su filiación futbolística antes de entrar en el podcast. Y Ah, afortunadamente es del Barça. vaya, O sea, podía haber sido vaya, peor. bueno, sí, no, vea, pase, pero pase, Ah, ya, pero vale. ya, vale, pero no se ponga muy cómodo tampoco. No, Pase, venga, para adentro. le vamos a dar el placer si convence a su entorno a que haga presión para que compren a Joao Félix, que es ahora mismo lo que más nos interesa. No, bueno, en ese caso vamos, hacemos, hacemos aquí, bueno, vamos, agradecimiento eterno. ¿Lo vas a conseguir, Sergio? Entre eso y con lo de Griezmann, vamos, me tendréis que hacer la ola aquí, pero vamos. Es que yo no sé si lo de Joao va a colar, la verdad, ¿sabes? O sea, nosotros Tiene que estamos. volver a jugar un par de partidos buenos, ni que sea un par más. Con un par más ya se ¿Tú puede crees hacer que algo. colaría? Con un par más, sí. Madre mía, Bueno, Pero es por que no lo veo empezar yo un muy poco claro, ¿eh? hablando de fútbol para variar, ¿cómo lo ves tú desde, Sí, desde, eso desde el es. otro lado, entre comillas, ¿no? ¿Cómo ves tú el fenómeno de Joao Félix? Porque aquí, o sea, en el lado colchonero estamos saturados y parece como que hay como una tesis predominante, ¿no? Siempre hay gente que no piensa igual, pero digamos que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Un poco en cuál es el diagnóstico, pero sí que me interesa verlo desde el otro lado, y además de alguien, o sea, con criterios, ¿sabes? No cualquiera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, ¿no? El fenómeno Joao Félix. Yo cuando se anunció el fichaje,
había como dos bandos, sobre todo cuando empezó a rumorearse, más bien era gente que tiraba para el no, como que, por supuesto, pues no había tenido buenas temporadas en el Atleti. Y yo creo que desde el principio yo era un fichaje que obviamente había que ponerlo en el contexto en el que está el Barça, que es un equipo que ahora mismo, por merecimientos propios, está en la ruina y que es un equipo que se ha gastado 3 millones de euros en verano invertidos en Oriol Romeu, un jugador que se está empezando a ver que no tiene nivel para el club. Entonces el Barça solo podía hacer dos cosas, o fichar jugadores que no tuvieran ese nivel, digamos, de talento que se le espera para un club como el Barça, o jugadores que sí que lo tuvieran, pero que extradeportivamente pasara algo, pues por tema actitud, por su forma de ser o por lo que fuera. Y yo creo que Joao Félix encajaba en este segundo grupo. Y a mí me parecía un fichaje que dentro del contexto del Barça podía ser acertado porque si algo le faltaba y le sigue faltando al Barça es talento. Y Joao Félix lo muestra muy poco, pero yo creo que el talento lo tiene. Mm. Quizás esa parte que cogea de la actitud y de ser un jugador tan intermitente, pues no cuadra, es imposible que cuadre. Yo creo que es un fichaje con el Barça sano económicamente no se hubiera hecho nunca, que era un riesgo, al final un riesgo limitado porque es una cesión, pero que yo no me parecía mal del todo, en el sentido de que creo que tiene ese nivel para jugar, vamos, en el Barça y en el Atleti y en un equipo para mí, tiene el talento cuando lo muestra para jugar en un equipo de primer nivel. El problema, como ahora se está viendo, o sea, al principio ya todos nos subimos al barco porque tuvo partidos muy buenos, también contra rivales que en su momento no dieron la talla. Ahora se está empezando a ver un poco pues vuestra versión, ¿no? Que es un jugador muy intermitente, que es un jugador que se va diluyendo conforme avanza la temporada. Entonces, bueno, la temporada es larga. Yo la verdad es que sigo confiando y me gustaba, ahora estos últimos 3 partidos lo veo menos, pero me gustaba que era un jugador que la pedía y que se ofrecía cuando las cosas no estaban del todo bien. Ahora, el problema es que en los últimos 2 partidos yo creo que él ya ha entrado de nuevo en un nivel de ansiedad fuerte, como cuando estaba en el Atleti, y quiere cambiar el mundo en cada jugada. O sea, cada jugada que tiene quiere Quiero cambiar el resolver. mundo. Ujú. Sí, y eso no puede ser. Creo que es una actitud con la que no empezó en el Barça y por eso lo empezó bien. Creo que estaba tranquilo, creo que el cambio le vino bien y que mostraba esas dosis de talento. Bueno, también tuvo una asistencia muy buena Lewandowski contra el Celta, le recuerdo, el partido del Amberes, del Betis. Hay que poner en el contexto de cómo fue el partido, pero tuvo partidos muy buenos. Bueno, hay que ver, hay que ver. Yo ya te digo, talento para el Barça y para el Atleti y para los grandes clubes creo que tiene. Hay que ver cómo cada cuanto lo muestra. Yo creo que Yo creo coincidimos que los el tres, ¿no? diagnóstico es muy parecido, por lo menos al mío, vamos. Yo hubiese, vamos, suscribo todo lo que dices, vamos, la verdad. O sea, estoy completamente de acuerdo. No sé, Juan. Al final es un jugador, bueno, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero que bueno, que el tiempo que esté con el Barça, pues ya lo iréis conociendo, es un jugador con un entorno hipertóxico, absolutamente es lo que nos da la impresión, con lo cual, evidentemente, con una tolerancia a la crítica y a la frustración nula prácticamente, entonces... tú me dices, es un jugador que en algún momento dices, pues me gusta porque la pides, sí, pero es ese tipo de persona que necesita que se lo reconozcas Ya. y que mires para otro lado cuando la cosa no va tan bien, cuando no le salen las cosas. Y entonces, si no miras para otro lado y le cambias en el 10 de la segunda parte o lo que sea, pues empieza a pensar que bueno, pues eso, que la tienes tomada con él, que el mundo es injusto, que es culpa de los compañeros, es culpa del entrenador y siempre es culpa de todos menos de él. Y talento, si es que aquí nadie dice que sea malo, si es que no es un jugador malo en absoluto, es un jugador con un grandísimo talento, pero obviamente, es decir, bueno, pues su cabeza no funciona adecuadamente y no está en el mejor sitio para que su cabeza funcione. De hecho, el propio pulso ridículo que echa el Atlético de Madrid cuando viene, y ahí sí que tenemos, oye, pues el ejemplo, joder, que esto es nadar contra corriente, o sea, a favor de corriente, pero el ejemplo de Griezmann cuando viene, a Griezmann se le odia. O sea, literalmente se le odia. O sea, sin embargo, es un tío que se calla, que aguanta, que trabaja. Es decir, yo no veo a Joao Félix, desgraciadamente para él, haciendo eso mismo, llegando, que era lo que tenía que haber hecho el Atlético de Madrid y decir, oye, mira, que me van a pitar, pues me pitan, pero cada vez que salga me dejo la piel como me la dejo en el Barça en esos primeros partidos, Sí. que se la deja, o como se la dejaba en ese primer partido en el que deslumbra a todos en el Chelsea y tiene la mala suerte, porque es mala fortuna, de que le expulsan y se tira 3 partidos fuera.
Entonces, pues luego es un jugador, no sé de quién es la frase, si es de Talleyrand o de quién, pero me acuerdo que decía, un rival desgraciado no es digno de odio. Pues se me viene a la cabeza con Joao Félix. Si es que al final te metes en el charco tú solito, macho. O sea, si es que ¿para qué me vas a caer mal si ya la liarás tú solo? O sea, De todas realmente. maneras, yo creo, Juan, que es un jugador. O sea, es un juego que ya hemos visto, me refiero, no se ha inventado Sí, nada, ¿no? Ha habido sí, sí. otros casos. Y tengo la sensación de que es de esto, como está todo en la cabeza, porque creo que está todo en la cabeza, o sea, no es, yo creo que condiciones nadie las discute. Es un jugador que en algún momento de su carrera hará plac y cambiará todo, pues echará a su entorno, no hará ni otro caso, dará con alguien que le dé confianza, no sé si sea un psicólogo, un entrenador o un compañero, no tengo ni idea, pero tengo la sensación de que llegará un momento en el que hará clic y todo cambiará, ¿no? El problema es que probablemente eso le pase en el ocaso de su carrera, que es lo que le pasa a ese tipo de jugadores, ¿no? Así que llega un momento ya con 30 y tantos que y probablemente fuera de los focos, ¿no? En un equipo menos exigente, no tan presionado, en el que de repente todo fluye alrededor suyo de una manera Sí, positiva, él se da cuenta, cambia y dice, joder, qué jugadorazo lo que hubiese sido de este tío si hubiese sido así y tal. Sí, sí, claro. Yo tengo esa pedrada, ¿no? Tengo esa sensación y me da pena porque es verdad que ahora mismo el fútbol actual no está muy sobrado de este tipo de talentos, ¿no? De jugadores natural, sí. diferenciales que hacen los partidos diferentes. Y tengo la sensación de que se está echando a perder, la verdad. Y hay que ver ahora porque, bueno, ya unos partidos ya no está jugando bien, ya se le está empezando a cambiar cada vez más pronto y conforme el Barça vaya recuperando jugadores, Claro. Claro. puede empezar o sea, ahora mismo se merece ser suplente y es que Rafinha está bien, Lamine Yamal pues ya le han cogido un poco más el truco y no está tan explosivo y sigue jugando. Pero en cuanto estén todos los jugadores sanos, habrá que ver si es Claro. suplente en partidos gordos, como decís vosotros, a ver cómo reacciona. Oye, y Eso ya es. que tenemos aquí, antes de empezar a hablar de tu novela, que es para Sí, lo que hemos venido aquí a hablar de tu libro como eso es, tal, el libro, eso es, por supuesto. el análisis que has hecho antes, a mí me sigue sorprendiendo cómo es posible que el Barça, siendo un club tan poderoso, porque es así, o sea, un club con poderío siempre lo ha tenido económicamente y todo, haya podido llegar a esta situación tan ruinosa. O sea, es que yo por más vueltas que le doy, me resulta inexplicable que tan mal se ha llevado la gestión como para, o ha habido otros elementos extraños que no conocemos, lo que sea, o simplemente ha sido ineptitud por parte de los dirigentes para tenerle al borde de lo que te digo, no poder fichar este verano, vamos. A ver, yo o sea, lo que se puede leer y por lo que todo lo que ha ido saliendo, yo creo que es ineptitud de dos presidentes principalmente, que han sido primero Rousseff y después Bartomeu, que es que la palabra es esa, es que han sido unos ineptos, es que han sido unos ineptos que querían continuar en el club a base bueno, de inflar sueldos y fichaban jugadores a base de inflar sueldos y claro, eso llega a un momento, es que Insostenible, es claro. insostenible, pero es que por supuesto que es insostenible hasta el punto de que el verano que se va Messi, cuando ya vuelve Laporta, que por supuesto hubo algo ahí, pero que se decía que no lo habían querido renovar, que sí que daba el dinero, no sé qué, estábamos en la primera jornada de liga sin inscribir ni Eric García, ni el Kun Agüero que se fichó, ni Memphis. Quiero decir que no era cuestión ni de que se fuera Messi, es que ni yéndose Messi Se llegó llegaba. la cosa. Eso te demuestra, bueno, ahora ni se sabe, pero Frenkie de Jong salen unos números del sueldo que podría tener una cosa desorbitada. Entonces, claro, cuando vas renovando a vacas sagradas que ya no van dando el nivel y que ahora, pues por suerte ya, pues han ido saliendo, pero claro, todo eso, pues es que al final cuando pones a alguien que no sabe a dirigir, a gestionar un club tan grande, es que lo raro es que no pasen estas cosas. Es Ya, que, ya, ya. No, no, está claro, sí, sí, pero no deja de ser sorprendente que una sí, institución como sí. el Barça esté en estos líos. Pero Hombre, bueno, hay que hacerlo vamos. verdaderamente mal para hundir al Barça. Sí, O No, sí. no, sea, que A es mí verdad, es que eso es lo que a mí me llama la atención, que hay que hacerlo verdaderamente mal para hundir al Bueno, Barça. y también lo hizo mal el socio que lo votó, porque al final, como el equipo gana un triplete en 2015, ya había cosas que se veía que de gestión no estaban bien, pero estamos en lo de siempre, el resultadismo, el triplete de 2015, justo ahí hay elecciones a la presidencia, pues venga, otra vez a por Bartomeu. Bueno, pues Y o sea, también yo creo que hay un poco de tener que mantener un nivel de vida, es un poco como como la economía familiar, ¿no? Como te metes, ganas mucho dinero, de repente te metes en unos gastos y un nivel de vida que luego no puedes mantener. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con este fútbol español que hemos creado tan mentiroso. A mí me parece que es una gran mentira. Y la realidad es que de 20 equipos de primera división, 19 están en la ruina menos uno, ¿sabes? Entonces dices, hostia, lo mismo hay algo ahí también que no se está haciendo bien, ¿no? Porque qué casualidad. Es verdad que el Barça es evidente, ¿no? Que ha habido una mala praxis.
exagerada. Pero hostia, ves equipos que no destacan precisamente por gestionar mal, como la Sevilla, el Villarreal, no sé, te estoy poniendo ejemplos de gestión casi de máster, ¿no? De economía y las están pasando muy mal también. O sea, el fútbol español está en una crisis que yo creo, no sé, claro, dicen, es que ha habido por encima de sus posibilidades. A lo mejor es que nos estaban vendiendo una mentira a la que no hemos podido ni sabido alimentar. Y insisto, es que casualidad que solo hay un equipo que le va bien. Oye, Ya, que es curiosamente al de siempre. Pero bueno, claro, pues mira, lo que hemos venido aquí es hablar del libro de Sergio, que se llama, como hemos dicho antes, la novela se llama Moneda al aire. vale. ¿Vale? Entonces, yo leo aquí la sinopsis que viene en el catálogo de Panenka, que dice así: Jacobo Fandiño, que ya el nombre me encanta, es un jugador de fútbol que acaba de fichar por un gran equipo, pero no va muy sobrado de confianza. Bruna Vila es una periodista deportiva que lo borda con sus crónicas en un mundo atestado de señoros y clickbait. Vicente Parrado es un aficionado que se agarra a los viejos tiempos mientras cuida de su padre enfermo. Aunque cada uno trate de hacer su camino, los tres solo contemplan un destino. Cuando llegue el verano, irán al Mundial. Pues así de primeras lo que dan es muchas ganas de leerla, ¿sabes? La verdad, porque ya te digo, Eso comentábamos es el antes de que objetivo de la empezáramos sinopsis. comentábamos antes de que empezara a grabar, que curiosamente no es muy frecuente que el fútbol en España genere contenidos de ficción, como es tu novela, y difícil de publicar, porque realmente hay mucho ensayo, mucha biografía de chavales de 18 años. Ya Raúl la escribió con 18, o sea, la memoria de Raúl, no sé si os acordáis, pero libros de ficción o contenidos de ficción que genere el fútbol, al contrario, que esto lo decimos siempre en Inglaterra o en otros deportes en Estados Unidos, en España, pues por lo que sea es una carencia que tenemos y deberían ser más, y por eso nos congratula que hayas escrito esta novela. Y todo esto, ¿cómo, de dónde surge? De mucha observación de la realidad, de los medios de comunicación, de los aficionados. Y supongo que mezclas un poco todo esto, ¿no? Que habrá mucha gente que se pueda sentir reconocida en la novela, ¿no? Sí, a ver, a mí yo empecé a escribir casi de una forma, no sé cómo decir, si orgánica o natural, sin pensar tampoco en decir, venga, voy a escribir una novela. O sea, no me puse ese objetivo ambicioso porque, bueno, a mí tengo muchas inseguridades todavía al escribir y no hubiera podido escribirla si dijera, me siento aquí cada mañana y escribo una novela. Pero sí que yo creo que el primer impulso fue el de intentar explicar el fútbol desde tres ópticas que, bueno, que al final un poco todos, pero pues yo en primera persona pues sabía que había mamado, que era desde la vertiente del futbolista, que fue una carrera muy corta y muy frustrada desde el principio, pero al final yo creo que todos, todavía en nuestras cabezas casi, que a veces todavía nos imaginamos como futbolistas o soñamos todavía, o sea, yo creo que futbolistas lo dejamos de ser, pero como que nuestro pequeño niño que vive todavía, como que casi lo somos un poco siempre. Yo también soy periodista y he trabajado en redacciones y demás, entonces también quería contarlo un poco desde esa óptica y luego la óptica del aficionado, por supuesto, que es la que es así, que somos todos desde que casi tenemos uso de razón y hasta que nos vamos a morir. Entonces, creo que el primer impulso, viendo la posterior y como que me apetecía contar el fútbol desde esas tres ópticas y ver cómo se entrelazaban y cómo se influían unas a otras. Y para eso, pues utilicé estos tres personajes, que son tres protagonistas, y que ya desde muy al principio del libro se ponen ese objetivo, que es un objetivo, es que es muy futbolero, que es ir al Mundial, uno para jugarlo, otro para cubrirlo y otro para asistir, en este caso con su padre, pero que al final es un objetivo como nos podemos poner todos pues a principio de curso, ¿no? Pues yo qué sé, pues estudiar unas oposiciones o ascender en el trabajo. Entonces lo que a mí me interesaba era ese camino o las expectativas que tenemos por cumplir ese objetivo, que yo lo traslado todo al fútbol, porque yo me siento muy a gusto en ese terreno y porque también pues me servía eso para hablar del triunfo, del fracaso, de las expectativas, de lo que nos dejamos con las expectativas. Y poco a poco ahí, con algo de experiencia camuflada y con mucha imaginación y con ganas de contar cosas que a mí me venían, pues fue surgiendo la novela. Ujú. La edita Panenka, que es una revista que todos conocemos y que es una publicación que ya se ha hecho
algo más que una publicación, porque ha dado forma Es o un ha dado término nombre de a Roberto un Gómez. cierto tipo de periodista enterado, ¿no? Los panenquitas. Que, entonces, yo creo que eso tiene muchísimo mérito, porque realmente que trascienda el nombre de tu publicación a definir a un tipo de personas me parece maravilloso y sobre todo me parece maravilloso que apuesten ahora por editar novelas que ya te digo que es una cosa que a nosotros nos gusta especialmente. ¿Cómo es la relación con ellos, con los Panenka? Bien, muy bien. Yo ya había colaborado con ellos alguna vez. Primero empecé haciendo un podcast, luego colaborando con algunos artículos de la revista, con también algunos artículos en web. Bueno, es esto que decías ahora de como que sin ser nosotros ni Panenka abanderado de nada, pero como parece que en el periodismo pues cada vez más hay dos bandos muy claros, ¿no? Y muy bifurcados, que es pues esta cosa que ya parece un poco más arcaica y un poco más antigua, pues esto de que casi hacer gloria de lo cutre o hacer gloria de, yo no miro ningún partido, pero lo sé todo, ¿no? Casi incluso van a gloriarse de esto. Y luego esto que se llama parenquitas, que no es mucho menos solo de Panenka, sino pues de muchos que estamos aquí y de muchos más, pues que es una cosa tan sencilla como hacer las cosas bien. Que es, pues si haces una cosa, estar informado, ver partidos si te toca comentarlos, intentar cuidar el lenguaje si tienes que escribir. O sea, tampoco se hacía antes de Panenka y se seguirá haciendo después de Panenka. Tampoco hemos inventado nada. Sí, sí, Entonces, lo sorprendente es que sorprenda, ¿verdad? claro, es que, y que incluso, nosotros ya te digo, tampoco ni hacemos sangre, ni vamos al cuerpo a cuerpo, ni nada, pero que hasta se diga como un insulto es como hasta decir, que ya te digo que, que Panenka no se erige como adalid de nada, pero que tampoco nos insulte por intentar, o que tampoco se menosprecie por intentar hacer bien las cosas, como ya te digo, como la hacen muchísimos medios, que a veces se denosta un poco a los medios, sobre todo deportivos, pero hay muchos que hacen bien las cosas y se podría llamar panenquitas y como muchos otros medios. Entonces, vas entrando en medios o vas viendo en medios y ves que hay cosas que no te gustan, pero luego ves con Panenka y con muchas otras cosas que te gustan. Entonces, bueno, la relación es fácil pues porque te entiendes, porque no tienes que hacer clickbait, porque no tienes que hacer cosas con las que no quieres firmar o que no te sientas a gusto, que a veces pasa. Entonces, por eso la relación con ellos pues siempre ha sido fluida y ya te digo, como dices tú, que además apuesten por libros sin que la revista tampoco sea el negocio más bollante del mundo, porque sigue siendo cosas, hablábamos antes de cosas de nicho, pues al final una revista de fútbol que lo trate de esa forma ya es de nicho. Si sacas libros que pueden ser más ensayos, reportajes, está más cerca de la revista, pero ya las novelas el triple tirabuzón casi, ¿no? Porque es como lo que más se aleja incluso de la revista, porque es ficción y a lo mejor es un lector o lectora menos entrenado que lo que lee la revista. De ahí que la novela pues sea como lo más arriesgado y a mí bueno, pues aparte de ponerme presión, también me pone muy contento que se haya apostado por mí, claro. Bueno, Una, no tienes que una preocuparte, pregunta. perdona, así, ahora sí, Juan, no tienes que Sí. preocuparte que el que os llama Panenquita es el Roberto Gómez, o sea que Sí, tampoco. sí. Bueno, ya no, por Eso eso. te iba a decir, que llega un punto en el que se da la vuelta, ¿no? El insulto. Claro, claro. O sea, al final que te insulte ese tipo de gente es como casi un elogio, joder, no sé, yo... Sí, sí, no soy como ellos, eso está claro. Dime, Ya Juan, con eso, ¿qué ibas a ya con preguntarle eso ahora? vamos bien. Sí, va a preguntar más de un tema bueno, literario, pseudo literario. Con respecto al libro, que no me lo he leído, te lo confieso, ¿vale? Es decir, me he leído lo mismo que ha leído Tenorio, pero sí que Para eso te digo estamos una aquí, cosa, para que lo que tengas. tiene, lo haré, me lo leeré, eso te lo prometo, que tiene el fútbol como paisaje de fondo de las realidades, de interesante, que tiene el fútbol de canalizador de diferentes realidades, porque nos estás contando tres historias diferentes, no con el fútbol, digamos, más con el fútbol como ecosistema en el que se mueve, pero no necesariamente en este caso con un objetivo del fútbol, sino como elemento que une diferentes personas en diferentes momentos, diferentes objetivos vitales, es decir, que tiene como canalizador de realidades el fútbol. ¿Cómo lo ves tú realmente? ¿Por qué es atractivo el fútbol? Para ti lo tiene que ser, que has escrito un libro un poco con el fútbol de paisaje de fondo, pero ¿qué tiene de atractivo realmente como para que alguien pueda utilizarlo como la base de operaciones para escribir un libro? Lo primero, muy rápido, me gusta mucho eso que digas del fútbol como paisaje, porque es algo bueno, que yo quería hacer en el libro y que en las pocas entrevistas que he hecho o con la gente que hablo,
Yo digo que le cambio la preposición, ¿no? Que no es una novela de fútbol, sino que es una novela con Con fútbol. fútbol. Que tiene el paisaje, tiene el escenario y utilizo cosas, pero no no es una novela de fútbol, es una novela, pues como hay veces en la que una novela parece un cantante y no le ponemos el apellido de novela de música, ¿no? Es una novela, ya está. Que luego utilizamos unas cosas, como dices tú, como ecosistema del paisaje, sí, o sea que me gusta que digas eso y por eso lo quería puntualizar. Y sobre el fútbol, ¿cómo sirve? Es que yo creo que o sea, yo al menos que entiendo el fútbol, no sé si es muy exagerado o no, pero a mí en muchas cosas me parece muy, muy metafórico de la vida, mucho del ponerse un objetivo, de si consigues ese objetivo, sentirte un poco vacío, que es algo que pasa en el fútbol, de si no lo consigues, tú pierdes, o tu equipo jugándolo o siendo hincha, tu equipo pierde el domingo un partido 5-0 y tú no te borras de ese equipo. Tú el lunes te vas a levantar pensando en el siguiente partido en que lo puedes ganar o en la siguiente vez que juguemos contra ese equipo, pues que le vas a ganar. Y eso es algo que también, pues a no ser que ya la cosa derive mucho o que haya X problemas mentales o problemas familiares muy gordos, a ti te va mal un día, te pilla la lluvia, te cabreas con tu jefe en el trabajo y el domingo o el lunes estás mal, pero te levantas el martes y bueno, pues vuelves y vuelves a intentarlo, ¿no? Y me parece que también eso es muy, muy metafórico del fútbol. O el tema del azar, igual que influye en la vida, influye también en el fútbol. Tú puedes, hay una frase que cito yo de que es de una novela que se llama Saber Perder, de David Trueba, en la que aparece un futbolista que dice algo así como que el fútbol es para humildes porque lo puedes hacer todo bien y perder, y lo puedes hacer todo mal y ganar. Y es algo que pasa en la vida también. Tú puedes estar pues ocurrándote una carrera, apuntándote a un máster y no encontrar un trabajo que a ti te llene, pues habértelo currado durante 6 7 8 años. Y al revés, puede alguien con suerte que, pues yo qué sé, la misma lotería, que toca muy poco, o cualquier otro ejemplo de no buscarlo y tener el azar, o que te vaya mal un día y de golpe un córner en el minuto 93 que algo te lo arregle por la noche. Es que a mí igual soy muy pesado en textos cortitos que escribo también a veces en Twitter, como que yo veo en muchas cosas del fútbol en la vida y viceversa. Y por eso creo que en la novela pues yo me lo he pasado también, porque veía pues muchas formas de trasladar cosas que se vean en el campo a las calles y de las calles al campo. Y todavía si nos ponemos más específicos, pues todas las relaciones que se generan a raíz del fútbol. Y es algo que casi que he descubierto, ya lo sabía, pero que lo he descubierto con la novela. Es decir, hay un personaje, el aficionado, que le gusta el fútbol porque se lo enseñó su padre y con su padre su relación prácticamente solo se vertebra a través del fútbol y por eso le gusta el fútbol, porque es una forma de seguir amarrado o de seguir unido a su padre, que además en la novela pues está enfermo, tiene una enfermedad ya prácticamente terminal, pero él como que se empeña en seguir viendo el fútbol con su padre porque es algo que los une y que los ha unido de pequeño y de hecho es lo único que los une. O sea, es una relación en la que casi no hay amor, en la que casi no hay cariño y como que solo se abrazaban cuando su equipo marcaba un gol, ¿no? Entonces, como esa forma de sembrar las relaciones, me parece que es algo que de entrada dices, vale, es fútbol, pero que al final es vida, el cómo te relacionas tú con la gente a través del fútbol o cómo tienes recuerdos con según qué personas a raíz del fútbol. Bueno, esto Yo es te algo que dice quería. mucho Juan Luis, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, iba un poco a eso también. No, o sea, la verdad es que está, joder, está guay escucharte porque engarza perfectamente con la sintonía o un poco el espíritu de este podcast, ¿no? Teno y yo hemos hablado muchísimas veces en la grada del Calderón y ahora en el Metropolitano de que el fútbol como concepto es una metáfora potentísima para explicar un montón de cosas y que nos sorprendía que no se utilizase mucho más en la cultura popular, ¿no? En la cultura pop. Quizá porque durante años ha estado denostado por ciertas élites culturales, ¿no? de este país que lo ha arrinconado en una posición que para mí es completamente injusta, pero yo sí que creo que ha pasado suficiente tiempo como para que eso ya esté superado, sobre todo viendo como en otros países no es así, ¿no? Y yo sí, es una cosa que nos ha sorprendido siempre la poca
la poca manifestación que hay en la cultura popular, no de que aparezcan imágenes de fútbol o de tal, sino en el sentido en el que en el que tú lo has explicado muy bien, ¿no? En el sentido de decir, no, no, o sea, el fútbol como vehículo para contar otra cosa, porque es una metáfora muy potente, porque hay imágenes futbolísticas que explican pasiones, sentimientos y formas de entender casi todo con una imagen, con un gol, con una cosa que pasa en 30 segundos. Y eso es muy... Hay pocas cosas en la vida que te lo expliquen tan bien. Y creo que a mí me parece tan literario, tan cinematográfico, tan... Pero la realidad es que no es así. Y no hay mucho. Yo te quería preguntar si bueno, evidentemente no te has fijado en nada, pero si hay cosas que te han inspirado en ese sentido, porque hay un mogollón de libros de fútbol. A mí me gustan mucho, he leído mucho y conozco muchos, pero hay pocos libros de ficción que utilicen el fútbol en el sentido en el que lo estás diciendo tú, ¿no? Como herramienta. Te diría libros y te diría películas o cualquier otra manifestación cultural. ¿Tienes algo por ahí que se nos escape? También un poco en plan fan para que nos lo digas y nos lo descubras, ¿no? Pero ¿tienes Claro. algo ahí en lo que te has basado, un autor, una referencia, alguien que utilice el fútbol en ese sentido? He nombrado ya Saber Perder de David Trueba y a mí fue un libro que sin que fuera, digamos, o sea, no dije quiero hacer este libro en versión Sergio, pero a mí fue un libro que en su momento me marcó porque yo, bueno, comparto totalmente esto que dices y las pocas cosas que salen de ficción es como que lo que decíamos un poco antes, ¿no? Como que se le pone el apellido, como que es, bueno, esto es ficción, pero es una película de fútbol, o esto es Hay que una pedir novela. perdón, ¿no? Sí, sí, como, oye, tú, casi como tratando un poco al espectador o al lector como tonto. Oye, te pongo la etiqueta de que esto es una novela de fútbol, para que sepas que si te gusta el fútbol te va a gustar, y para que sepas que si no te gusta el fútbol no va a gustar. Pues mira, no, oye, yo confío en que para bien y para mal haya lectores a los que les gusta el fútbol que mi libro no les guste, por X motivos, por cómo está escrito o por lo que sea. Y también, sobre todo, me encantaría, o sea, el mensaje que más espero recibir es de alguien que no le gusta el fútbol, que me diga, oye, me ha gustado tu novela. Porque yo, no porque sea un buen libro, sino porque yo creo que puede ser, porque no es necesario, porque yo qué sé, a mí el mundo de la mafia, pues no es un mundo que me vuelva loco, no sé, pues no soy un gran fan, pero a mí Los Soprano o El Padrino, pues me encantan. O a mí, pues, el espacio, pues no soy un fan del espacio, pero a mí hay películas del espacio que sí que me gustan, igual que hay películas del espacio que no me gustan. Entonces, como que confundir a veces de lo que se disfrazan o lo que usamos para contar las historias, con qué ese va a ser el tema, con que de eso va a hablar, me parece que con el fútbol se hace, y me parece que solo con el fútbol. El ejemplo que ponía antes de que hay muchísimas novelas en las que aparece un cantante o aparece un actor y no se dice que es una novela de cine o es una novela de música. Entonces con el fútbol me parece que un poco con lo que decías tú, que es verdad que se ha evolucionado mucho y se ha traspasado ese tópico de el fútbol es de catetos, que yo creo que eso se ha traspasado. Mm. Igual alguien lo piensa, pero bueno, yo creo que hemos avanzado mucho con Panenka, con Libero y con mucho más. Ahora hay muchos libros de fútbol, cosa que hace años era impensable que hubiera. Entonces creo que se ha avanzado, pero que aún así pues sigue habiendo esa coletilla, ¿no? Esto es un libro que es de fútbol. Pues no, a lo mejor no es un libro de fútbol y te está hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, a colación con lo que decías, un libro que leí hace años que se llama Saber Perder, de David Trueba. A mí me gustó que yo no entré a ese libro como un libro de fútbol. O sea, yo entré a ese libro como una novela y de repente vi a un futbolista, que es un futbolista sudamericano que llega a la Liga Española. Y lo vi con otros personajes, que era, pues, en este caso el chaval le empieza a gustar a una chica, esta chica tiene un padre y un abuelo al que le pasan X cosas, y solo se tocaba el fútbol cuando aparecía ese futbolista. Y me pareció, me dejó, como que ese libro me marcó un poco en el sentido de que lo vi como tan natural de decir, hostia, esto no me lo han vendido como una novela de fútbol, y me ha gustado mucho y luego viendo es un libro que ha gustado a mucha gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que aunque sean muy pocas las muestras y los ejemplos de películas o novelas en los que hay el fútbol, pues está demostrado que si a lo mejor no le ponemos la etiqueta, si es un buen libro, porque también tiene que serlo, pues a la gente le puede gustar y puede traspasar ese muro, ¿no? Que yo creo que hay un poco todavía de traspasar el muro de la literatura y el fútbol, pues tumbarlo y que no haya etiquetas, que no haya nombres. Y a mí ese fue un libro aparte de que me gustó por cómo estaba escrito, que me marcó más sobre todo por eso, porque no me entró como un libro de fútbol y me gustó mucho como, bueno, eso, para mí era una novela y lo veía en narrativa, en las librerías, no lo veía en la parte deportiva, Mm. ¿no? Que creo que es todavía el reto un poco
que tienen que ponerse con los libros de fútbol, que es... Es que eso me pasaba a mí cuando con el libro que publiqué, había gente que me decía, dice, es que yo no entiendo por qué tu libro está en la sección de hacer flexiones y de Total. subir el Anilirú. Digo, yo tampoco, porque en realidad no es eso. Además yo decía una cosa parecida a ti, decía, digo, a mí lo que me gustaría es que lo leyese alguien que no sea de Atleti y que le guste. Y me ha pasado, ¿eh? Y de hecho es el feedback más gratificante que he recibido desde gente, bueno, no solo que sea de otro equipo, que no le gusta el fútbol, que me ha pasado y dice, joder, es que a mí no me gusta el fútbol, pero tal. Digo, porque claro, porque en realidad es un vehículo para intentar contar otra cosa, pero es complicado, fíjate. Y esto no sé si os ha pasado a vosotros, Teno y Juanan, pero a mí sí, ¿sabes? Cuando he recomendado la serie de Ted Lasso, dicen, de fútbol. Y es como que eso echa para atrás. Dices, pero hostia puta, ¿sabes? Y no te echa Claro. para atrás que sean, no sé, financieros de la Sí, bolsa sí, de tal, sí, total. o lo que tú dices, o mafiosos de los años 40 o no sé, o drag queens. O sea, eso por alguna razón no pasa nada, ¿sabes? O sea, ¿qué importa, ¿no? El contexto, si realmente no te lo estoy recomendando porque sea de fútbol, es casi lo de menos. De hecho, es lo de menos. Pero todavía está ese prejuicio instalado. Tú dices que está superado. Yo creo que todavía no está superado, está en vías de superación, pero me parece que todavía sigue bastante intacto, ¿no? Un poco en el colectivo, o sea, en el subconsciente Intelectual, ¿no? colectivo. Sí. Sí. Madre mía, yo, hablando del pobre David Trueba, tuve un pequeño incidente con él por culpa del grupo de Tony, de Enio, porque uno de los compañeros que toca con él, que el otro día celebramos el 30 aniversario del grupo de Enio, los Happy Losers, se llama Sergio y es muy parecido a David Trueba, pero muy parecido. Pero muy parecido. Y entonces estábamos en un garito que yo entonces regentaba, yo programaba allí y tenía que tocar los Happy Losers porque les habíamos dado un premio. Y este aquí que entró un tipo con gafas, flequillo y tal, y yo fui como una moto para allá porque ya llegábamos tarde y le dije, pero coño, tío, ya está bien de llegar tarde, joder, que te están esperando en el camerino, así que vete automáticamente para allá porque es que tenéis que salir ya. Y el pobre hombre se quedó así un poco chafado y yo le vi ir en dirección hacia los camerinos. No era Sergio, el socio de Tony, sino que era David Trueba, Hostia, qué bueno, que, qué que había bueno. ido al garito porque bueno, pues entonces estaba ennoviado con Ariadna Gil, que era hermana, es hermana de los maravillosos Brighton 64 que también tocaba en la fiesta, ¿no? Pero yo me fui como una exhalación a por él y dije, coño, Sergio, venga, tira ya para allá. Y el hombre, coño, pues, seguramente por no hacerme un feo, dijo, bueno, pues iré para el camerino a ver qué Casi pasa, se pone a ¿sabes? tocar y todo, casi se pone a Sí, tocar. sí, sí, sí. Un tipo magnífico. Tiene otra gran novela, Cuatro amigos, que me encanta. Sí, sí, la verdad es que dice una frase también en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, que empiezas a ser viejo cuando tu futbolista favorito es más joven que tú. Buenísimo, Y buenísimo. eso, joder, se me clavó en el alma, ¿eh? La verdad, ¿os ha pasado a vosotros eso? ¿O qué? Sí, 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 sí. sí, pero más que eso es, yo eludo más a Hornby en este caso, que decía que por muchos años que tenga, Fernando Torres siempre será mucho más mayor que yo. Es un poco la idea, ¿sabes? Es decir, a ver, Griezmann es más mayor que yo, puede ser mi hijo perfectamente, pero es obvio que yo veo a Griezmann y yo me acojono. O sea, digo, hostia, ¿qué le voy a decir a este hombre? Voy a hacer el ridículo, te 53 palos, macho, madura, pero esta es la vida, o sea, realmente, es decir, todos los futbolistas que son tus estrellas o lo que sea, Coque, que es un chaval, que yo que sé, que es un chaval, coño, pues da igual, yo me lo encuentro y yo me acojono. Me digo, hostia, que es Coque, ¿qué voy a decir? Le voy a parecer ridículo. Te 53 palos para parecer ridículo a un chaval de 30, pero la vida es así, macho. O sea, que No, vamos, pero es verdad que todos los futbolistas siempre tienen un aspecto más mayor que la sí, gente de su edad. Eso está claro. Debe ser por su vida deportista, por lo que sea, pero y sobre todo antiguamente. Las fotos de los deportistas añejos, que algunas veces salen por ahí por internet, dicen, pero madre mía, ¿cómo es posible que este hombre tuviera 29 años y parece que tiene 62, ¿no? Le tenían mala vida, mala vida. Entonces esto se ha, se No, ha- se y, ha y ahora modelado. también, ¿eh? Tú ves una foto de Reinildo y dices, hostia puta, se parece un señor ahí, ¿sabes? Por ejemplo, pero luego No, nos ha pasado. Gungodán da miedo, vamos. Este vuestro que habéis traído, Gungodán Soy me un parece chungo, un, un soy un señor, chungo. tío, del Es, ejército es, es, prusiano, es vamos. un, es un director divorciado de un internado o algo así, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Pero a vosotros nos ha pasado, o sea, nosotros que hemos tenido la suerte de estar cerca de los jugadores en algún momento, no, nos ha parecido, a mí me pasa que luego cuando lo veo de cerca me parecen muy pequeñitos,
o sea, muy, muy fibrosos, y entonces es cuando te das cuenta de que son niños, o sea, cuando los ves de cerca, Claro. tío, ¿sabes? O sea, en la televisión me parece como que, en la televisión, en los medios, no sé, como que engrandecen o ensanchan, y es lo que tú dices, Juanan, que parece que son Yo, señores yo, yo, maduros yo he llegado a la conclusión, Tony, que los futbolistas no tienen edad en realidad, porque yo el otro día estuve con Ayala y evidentemente Ayala es un señor que tiene 20 años más que yo y para mí tiene la misma edad que Coque, es decir, son entes que no tienen edad. O sea, Qué en bueno. realidad, ¿sabes? Entonces les trato igual y la percepción que tengo de ellos es absolutamente igual, aunque se saquen entre uno y otro 40 años. O sea, yo es lo que creo También realmente. es porque tú como que a mí me pasa un poco como que yo, como que, lo que dices tú también me pasa a mí, de verlos más mayor, o como que yo me veo más pequeño en relación con ellos, como un poco esa parte Siempre infantil que serás tiene un el niño, siempre fútbol, ¿no? serás un niño Claro, que se acerca a su estrella. Da igual, exacto. Sí, no, sí. ¿cuántos años tienes? 59. Macho, pues te jodes, sigue siendo un niño que se acerca a su estrella, que es mucho más mayor que tú, es obvio, ¿no? ¿Cuántos tiene? 24. Ya, ya. No es explicable, pero es lo que hay. De todas maneras, hay una cosa admirable en los futbolistas que llegan a Primera División, a que llegan a estos equipos grandes como el Madrid, como el Barça, como el Atleti, como tantos otros que hay en Primera División, tipos capaces de manejar esa ansiedad con 18, 19 años, con 16, del chaval este que os ha salido a vosotros, el Lamal También ya Yamid, vi. Ujú. que dices, madre mía, ¿cómo es posible? ¿Cómo hay que tener la cabeza bien amueblada para saber, para salir ahí, que no te afecte la presión del campo, que no te afecten los espectadores, que no te afecte el ansia de cagarlas, más que de ganar, sino porque yo Sí. estaría acojonado, estaría aterrado Dios Bueno, mío, no lo voy a hacer bien, pero lo que no quiero es hacerlo mal. y a veces les afecta, o sea, que como es Sí. normal, igual no en el momento, pero a veces les afecta. Hemos visto el caso de Boyan ahora hace poco, que ha sacado un documental y ha dado muchas entrevistas. Aquella famosa Eurocopa en la que no fue por X problemas, pues fue ansiedad todo aquello, obviamente, porque salió un chaval muy joven, se le cargó el equipo a la espalda, se le puso muchas veces el equipo a la espalda, en un vestuario que en el final de la era Rijkaard tenía su parte tóxica y que en el principio de la era Guardiola estaba muy en plan positivo, pero como muy en plan competitivo y a ver a quién se gana el puesto porque queremos ganarlo todo. Y el chaval al final petó y ahora lo está explicando. Hay un documental muy chulo, el chaval lo está explicando y parece que quiera meter la cuña aquí, pero el futbolista que aparece en mi novela como que también le cuesta lidiar un poco con esta presión, porque a mí me interesaba un poco esta parte del Ujú, futbolista, no es la palabra, pero del futbolista débil o vulnerable en la intimidad, ¿no? Que igual no lo vemos en los focos, pues no sé, un caso de un futbolista que no está rindiendo por lo que sea y no sabemos qué le está pasando, como que a mí me llamaba mucho la atención. Imaginarme esta vida que tenía en su casa, pues un chaval que a lo mejor, pues eso, dentro de unos años reconoce que ha tenido ansiedad, ha tenido principios de depresión, lo vimos también en Víctor Camarasa, en el jugador del Alavés, que bueno, tuvo que parar un par de meses porque es que estaba en depresión y ahora lo está naturalizando, está volviendo a jugar, pero está contando que sigue yendo al psiquiatra y que está tomando pastillas. A mí esta parte del futbolista más vulnerable me interesaba mucho y por ahí también tiré un poco al personaje del futbolista, pero vamos, que sí, que de todas formas, cuando salen tan jóvenes, tienen que ser superhéroes o los vemos nosotros como superhéroes, un poco con relación con lo que decíamos antes de que nosotros seguimos siendo niños, como que los vemos capaces de todo, ¿no? Y ahora están empezando ya a hablar de que igual no son capaces de todo. vale. Nosotros tenemos, y comenzamos la temporada pasada con una entrevista con un tipo magnífico, Zuay Gurruchaga, que es un exjugador de la Real Sociedad, Bueno, que ha salido un libro de este, ¿no? Ahora sí, acaba de sacar un el libro. subcampeón con Andrés Aguirre. Sí, Nosotros pero fuimos tenía a un verle al monólogo. teatro, Tony y yo, con su monólogo, y él hace de su monólogo terapia para superar su problema mental, su depresión, su toque exagerado, su ansia que no le dejaba jugar. Es todo muy gracioso lo que cuenta, pero es terrible a la vez. O sea, Claro, un claro, partido sí, en el sí. que él decidió, su cabeza decidió que no podía pisar ninguna línea del campo. Imagínate jugar con esa ansiedad de no poder pisar una línea porque crees que te va a salir todo mal. Y el tío pone imágenes
en las que estás viendo durante el monólogo cómo él se le ve que está evitando pisar las líneas, ¿no? Todo locuras de ese tipo que le hicieron tener que dejar el fútbol prácticamente, ¿no? Entonces, claro, la cabeza, pues te digo que a mí me admira que chavales con tan jóvenes sean capaces de soportar esa presión, soportar el ambiente hostil de los campos de fuera, soportar el ambiente hostil de tu campo, que quizá todavía es peor, porque una de las cosas que decimos aquí en este podcast, que la última liga que ganó el Atleti, si llega a estar los campos llenos de gente, que fue durante la pandemia, no la gana, ya te lo digo yo, ¿sabes? O sea, porque si hubieran empezado a perder partidos como se empezaron a desenganchar en la segunda vuelta, con el público en el Metropolitano, con el run run que había y tal, te digo que no hubiera ganado. O sea que, a ver, yo creo que nos benefició en ese caso que los campos fueran a puerta cerrada. Entonces, a mí me parece realmente increíble que sean capaces de sacar de esos chavales que salen en la cantera, de nuestros barrios, de los que habéis sacado vosotros, que sean capaces de soportar esa presión, rendir y convertirse en futbolistas de primera división. Realmente es admirable. Y sí que es cierto que a mí me interesa mucho ese personaje, ¿no? Del futbolista vulnerable, del que tiene inseguridades, del que a lo mejor, como tú decías antes, resulta que, hombre, igual no tenía mucha vocación, pero es que se le daba bien, ¿no? Sí, Que a sí, lo mejor puede ser totalmente. el caso de Bale, ¿no? Que es un personaje que a mí me fascina, ¿no? Y dice, "Pues si a Sí, mí lo que sí. me gusta es jugar al golf y de repente me he metido en este mundo del fútbol, se me da bien, me gano un montón de pasta, pero igual no era feliz jugando al fútbol ese muchacho, ¿nos lo habéis No sé si planteado? era, no sé si era Batistuta, que lo decía abiertamente, o sea, que a él le aburría el fútbol, le aburría, o sea, que era su profesión y era lo que le daba dinero y no había nada en el mundo que le iba a hacer vivir mejor, pero que le aburría y que cuando salía de ahí lo único que quería era olvidarse. Tú, Sergio, lo sabrás mejor que yo. ¿Era Batistuta o Sí, era sí, 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 sí. Batistuta, sí. el que decía que me parece también súper valiente, ¿no? De decirlo, porque, claro, estáis hablando de esto, pero yo creo que es que o sea, el fútbol como concepto, como mercado económico, o sea, como monstruo, no está preparado, ¿no? Para interpretar este tipo de personajes humanos. Que a mí eso es una cosa que es otro tema que me fascina y que me parece que vamos a peor, ¿no? Como que se está intentando construir toda una fantasía que es mentira, ¿sabes? O sea, de equipos invulnerables, donde todo es perfecto, donde todo es, cualquier derrape es un fracaso y tal. Claro, en ese contexto no encajan, no te voy a decir, es que no encajan los humanos, los seres humanos no encajan en ese contexto. O sea, los seres humanos son máquinas imperfectas que tienen errores, manejan una diversidad muchísimo más amplia de la que queremos admitir. Y este fútbol hacia el que vamos de forma imparable no admite. O sea, está muy bien que aparezcan este tipo de personajes, pero yo creo que cada vez va a ser más difícil que aparezcan, porque, fíjate, tú antes lo has dicho sin querer y te has arrepentido has dicho débiles, ¿no? Sí, O vulnerables y tal, claro. ¿Sabes? Es como que ya le damos connotaciones. Claro, es que no sé que sean connotaciones vale. positivas o negativas, es que es así, o sea, es que es la Pero vida. bueno, O sea, es que eso pasa, o sea, igual que eres zurdo o igual que eres rubio, pero parece como que el sistema no está preparado para admitirlo. Oye, volviendo a ti y a la novela, es que ponía. He leído por ahí que decías es como que era tu primera novela, pero es mentira, tienes otra novela por ahí. no, tengo un libro de cuentos. Es un libro de cuentos, vale, vale. Sí, sí, es un librito Llama pequeño. César no sé qué, gana el Nobel. César Aira gana el premio Nobel, sí, es un escritor argentino. Es el título de un relato. Esto, si la novela ya surgió como algo que ni tenía pensado, los relatos todavía menos. O sea, pues por la mañana me ponía a escribir porque me gustaba y me junté con X relatos y los envié a algunas editoriales y mira, una muy pequeñita tuve la suerte de que los quiso publicar. Una cosa muy pequeña, que se compraban solo libros por internet, pero bueno, a mí lo que me gustaba era escribir, si luego venía la publicación, pues muy bien. Pero sí, novela es la primera, el otro era un libro de cuentos y esto es novela. Yo hay una cosa que quería, bueno, más que pregunta, abundar un poquito en ello. Antes hablabas, que me ha parecido que con muy buen criterio, de una novela con fútbol. Y claro, estaba tratando de pergeñar, de tratar de pensar cómo se ha acercado el mundo del arte, ya no solamente la literatura, sino pues el mundo del cine en particular, como una proyección de la literatura con imágenes al final. Y todo esto, cómo se ha ido acercando al mundo del fútbol, tratando de evitar caer en eso, en hacer películas sobre fútbol. Yo recuerdo esas pequeñas pinceladas para transmitir emociones que siempre hacía José Luis García, por ejemplo, Fernando León de Aranoa, de decir, bueno, o sea, de lo que te están transmitiendo lo utiliza como si fueran momentos verdaderamente en los que afloran sentimientos, en los que afloran sensaciones.
incluso hasta una película antigua, me estaba acordando, El ladrón de bicicletas, ahí están en las afueras de un partido de la Roma, en realidad, ¿sabes? Buscando la bicicleta, el pobre hombre con su hijo y todas estas cosas y tal, o sea, pero te trae una metáfora de la vida. La verdad es que a mí, dicho esto, claro, tú ves esto y dices, ese acercamiento que ha tenido el cine, en este caso la literatura en ocasiones de una forma respetuosa pero distante hacia el mundo del fútbol, quizás es que cuando se ha tratado de entrar más, de profundizar mucho más, se ha caído, yo recuerdo en los tiempos de la prosa poética sobre el fútbol. Voy a utilizar una palabra que no quiero resultar insultante, pero es la vida. El baldanismo, es decir, o sea, el tratar de partir del fútbol para crear literatura en vez de partir de la literatura para entrar en el fútbol. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Porque hubo un momento, yo creo, en el que se escribía mucho sobre fútbol, pero desde el fútbol, no desde la literatura, con lo cual se trataba de hacer poético los niños perdidos jugando en el barro y su madre y todas estas cosas y tal, por un lado, y luego por otro lado, lo que te encontrabas es o tienes eso o tienes un libro sobre datos, que es lo que escribí yo en su momento, en realidad, con sensaciones, con cosas, pero un libro que habla de cosas, de partidos que ocurren y se meten goles y hay corners, y luego yo ese día estaba cabreado por tal cosa, pero sobre la base del fútbol. Es decir, ¿cómo crees que ha sido ese intercambio entre el fútbol y el arte y la literatura en este caso para que se siga viendo con cierto recelo? Poco lo que decía anteriormente Ennio, el tema de por qué leches consideran mi libro un libro de fútbol. Es que yo creo, lo primero que o sea, está como creador, ya sea como escritor, director o lo que sea, a la hora de querer abordar algún producto cultural relacionado con el fútbol, o sea, yo creo que creo que hay poco porque como creador, como digo, me parece que te ponen una tesitura difícil porque el fútbol tiene tantos elementos que ya de por sí son una historia. Un partido ya de por sí, o una temporada, pues ya tiene inicio, planteamiento y desenlace. Estos son los tres actos de una historia. Que es algo es que por sí solo, ¿eh? Por sí solo ya lo tiene. No tienes casi ni que, tienes que ordenarlo un poco y ya lo tienes. Un partido de fútbol en sí mismo, de hecho está el partido, hay un libro que se llama El Partido, que es basado en un partido real de Italia contra Brasil en el Mundial del 82, juraría que es, que cuenta ese partido, un poco de precedentes, un poco de después, pero ¿por qué? Pues porque eso te demuestra que ya como elemento cultural ya un partido es ya de por sí sin tener que añadirle nada más. Yo no lo he hecho, pero por ejemplo, si en mi partido si en mi libro pusiera una final, que no lo hay, pero si lo pusiera y sucediera lo mismo que en la final del Mundial, me dirían que, vaya, que eso es inverosímil, que soy un flipado y que lo he retorcido todo mucho para que sea interesante. O sea, es una cosa que no se puede poner en ficción, pero que sucede en realidad. Eso es algo que solo sucede con el fútbol. Entonces yo creo que eso como que obliga un poco ya sea al escritor o al director o a lo que sea, como que a retorcerse un poco de casi ni poder inspirarse en la realidad porque no es verosímil si De lo saber pasas a la cómo lo ficción. encajo, ¿no? Un poco. Claro. Ver cómo Entonces coger. eso te tiene que hacer como darle un poco la vuelta. Entonces se puede tirar, como dices tú, para un tema más frío, o como podrían ser datos vestido con anécdota. Puedes recrearte en el lenguaje, que también perfectamente lícito, pero no es del todo lo que buscaba. Entonces yo lo que he intentado hacer yo es un poco con esa premisa de que no fuera de fútbol, pues intentar siempre poner por delante la historia que quería contar. Como hacia dónde quería yo que evolucionaran los personajes, un poco lo que quería contar, cómo se iba sucediendo la trama y después encajar el fútbol. No tener unos elementos de fútbol que yo quisiera colar sí o sí Ujú. y después organizar mi trama. Yo utilizar el fútbol un poco como herramienta y no utilizarlo como, pues eso, o como argumento o pues mira, Como sí, fin realmente. a mí hay una cosa que me obsesionaba mucho, que aún me da miedo de que haya pasado. Yo, mientras escribía el libro, pues también a veces escribía alguna columna en algún medio. Y entonces, claro, a veces yo me veía que cometía el error de no traspasar la columna al libro, pero sí de poner alguna frase muy chula, ¿no? De decir, hostia, qué frase más chula. Pero luego esa frase, pensaba, ¿esta frase me está sirviendo para la novela? No. No. Esta frase me la estoy marcando
como que se tira un caño en área propia. Me la estoy marcando Yo porque feliz. sí, pues, por ejemplo. Me la estoy marcando porque me queda muy bien, porque quiero que me la subrayen y que me la pongan en Twitter, que bien escribe este tío, pero no quería no quería caer en el error de escribir una frase de fútbol que me hubiera quedado bien en una columna y meterla encasillada en la novela sin que le sirviera sin que le sirviera para la trama, ¿sabes? Era algo que yo, sobre todo en las correcciones y en las revisiones, he intentado hacer. Incluso hay algunas frases que yo pienso, hostia, esta frase está bien, pero o sea, he intentado analizar, que en tu libro es difícil, pero con la edición también lo hemos intentado hacer así, que esa frase, por mucho que sonara bien o que sonara mal, que fuera una frase que estuviera siempre supeditada a la trama, que estuviera siempre supeditada a la novela, que es algo que a mí, ya no solo con el fútbol, a mí me gusta Me gustará escribir en mis próximas novelas, si es que las hay, y me gustará leer, es lo que me gusta leer en los libros, no una frase bonita de fuego artificial, ¿no? Pero que no sirva para la trama porque es un poco el recurso más fácil, sobre todo en las novelas. Si son memorias o si son anécdotas, pues sí, esto es estilo, vamos a jugar. Ujú. Pero yo creo que una novela es trama, sobre todo. Sí. No en el sentido de intriga, sino en el sentido de que esté todo como un puzzle, ¿no? Que todas las piezas encajen. Venga. Entonces, no poner una pieza que no encaje simplemente porque destaque yo como escritor. Para mí es más importante, o he intentado, que destacara más la novela que el novelista. No sé Historia. si me explico, A, ¿sabes? a ese paso no ganas el premio Planeta, ¿eh? No, vamos. No, Ya, no, pues, madre mía. intentaré que me fiche Antena 3 primero y luego escribo un libro. Sí, la verdad es que te iría mejor así, la verdad, porque a no ser que no pases por el imperio del monopolio de Antena 3, me parece que brutal la crítica del libro. Buah, Es sí, increíble. Yo nunca había leído una crítica tan feroz a, increíble. a un libro en mi vida, ¿no? También está bien que de vez en cuando los críticos hablen a calzón quitado, porque ya está bien, ¿no? Bueno, es que es Contar inédito cualquier ver cosa. casi críticas negativas, porque Claro, casi todas las críticas literarias se han convertido en publireportajes, porque claro, casi todos porque los medios suelen reportaje tener pagado. asociado una editorial, con lo cual sacan el libro que está de moda, entonces es muy difícil ir en contra del que te da de comer. En fin, el famoso problema del periodismo actual. Y ahora ya solamente queda decirte, formularte la última pregunta. La llevaremos al cine, claro. Eso ya no depende de mí. A ver si vosotros movéis ahí hilos y hacemos algo y nos Bueno, tomamos. bueno, bueno, yo tengo un Goya, chaval, aquí donde me ves, ¿eh? O sea que Bueno, bueno. lo digo poco, pero es verdad. No, Hay que pero decirlo, hay que decirlo. era un cortometraje. O sea, es el Goya más pequeño que te dan, el del Bueno, cortometraje, bueno. el cortometraje Entonces, documental. No, pero me interesa. Sí, o sea, leeré el libro con mucho interés y yo es que siempre veo que en este tipo, en estas novelas siempre hay el germen de una buena película, porque realmente estás describiendo algo que todos imaginamos visualmente con imágenes, que lo llevamos dentro y solamente con la descripción de esos tres personajes yo ya me he hecho mi composición del lugar, he imaginado cómo son, nada más leer la sinopsis y yo no lo sé, muy mal tendría que estar como para que no diera para libro, para no diera para película. Desgraciadamente, los productores de cine de este país pues no son conocidos mundialmente por su valentía a la hora de hacer pelis, van siempre un poco a lo seguro. Y es otra muestra más de que a lo mejor si se arriesgaran un poquito, pues conseguirían grandes éxitos, porque nadie daba un duro por una serie como Ted Lasso, de la que hemos hablado antes, y se ha convertido en un fenómeno mundial para gente que le gusta y no le gusta el fútbol. Bueno, pues en España, desgraciadamente, esto no ha llegado y en el mundo audiovisual hay mucha reticencia y mucho miedo a hacer producciones cinematográficas. Yo lo he contado varias veces aquí en el podcast. Nos reunimos una vez con Enrique Cerezo, que es un conocido productor cinematográfico, y también presidente del Atleti, que se me había olvidado. Y le fuimos a llevar un proyecto de una serie de televisión basada en un futbolista que ficha el Atlético de Madrid y nos dijo, es que el fútbol fuera del terreno de juego no se vende. Y ahí nos quedamos Todo con en eso. el cine no se vende, El no fútbol en encaja. el cine no se vende, porque ya hay demasiado fútbol en la tele y entonces las pelis de fútbol no se venden. Bueno, pues Evasión y Victoria debió ser una totalmente, anécdota en el mundo totalmente. del cine, ¿no? Bueno, y Pero Días de Fútbol todavía es una película que es Hay muchas más. Hay, el caso Carlos del... sí, Marañón publicó un libro hace poco Sí, que recopila un montón de pelis de fútbol, bueno, españolas, sobre todo no españolas, y te das cuenta de que yo, por ejemplo, sí tenía la sensación de que había muy poco, pero luego te pones a lo sí, lees y sí, dices, sí, "Hostia, ahí pues sí. hay Sí, unos cuantos, ¿eh? Y pelis buenas, pelis sí, y sí. pelis que no son de fútbol, o sea, que utilizan el fútbol también como trasfondo para otras cosas. Eso en Inglaterra lo hacen. Hay varias películas.
yo recuerdo una que se llamaba The Season Ticket, que era del norte de Inglaterra, de unos niños que en realidad está describiendo pues, la crisis que sufrió esa zona de Inglaterra cuando pues, toda la desindustrialización. Pero a través de los ojos de unos niños que su única ilusión era sacarse el abono para ver al Newcastle, ¿no? El MacGuffin para explicarte un poco el contexto histórico, económico y social de la época. Me pareció preciosa la película, me leí el libro, me pareció también, y sobre todo me gustó un poco lo que, volviendo al principio, cómo utilizaba el fútbol como metáfora para contar otra cosa, no sé si más importante, pero sí tan importante o que sería muy complicado de explicar, pero pues, con esas 4 imágenes pues, todo el mundo lo entiende, ¿sabes? Incluso The Damned United no es una película de fútbol, es una película con fútbol, en realidad. Es una película sobre la amistad entre esos dos tipos. Sobre la amistad, es una película sobre el creerse más de lo que eres, sobre la soberbia, sobre los cambios que da la vida, lo que te puede... Joder, o sea... Que sí, con el fútbol, ya, pero no es una película de fútbol. Esa sí realmente es infravalorar el potencial que hay detrás de lo que es el mundo del fútbol como escenario de la vida y como metáfora de la vida. Sí, pero los americanos, que son unos grandes contadores de historias, porque tendrán cosas buenas y cosas malas, pero los estadounidenses son unos grandes contadores de historias y en esto de la cultura pop pues están muy arriba. Ellos tienen miles de películas y de novelas sobre sus deportes, sobre el boxeo, por ejemplo. Bueno, es que es un estilo, vamos. O sea, hay cientos de películas. Es un género ese mismo. Pero de béisbol, que yo soy muy fan, he visto docenas de películas sobre béisbol que cuentan un montón de cosas. O sea, utilizan el béisbol para contar un montón de aventuras. Yo creo que eso, hay un gran recorrido que está bien. O sea, te agradezco, Sergio, que te hayas atrevido a escribir el libro y que hayas tenido la suerte de poderlo publicar, además en un sitio tan interesante como Panenka, porque más allá de las puertas que puedan abrir, me consta que cuidan mucho lo que hacen y que tienen mucho cariño por todo lo que pone el sello de te lo digo también como ex panenquita o como panenquita que fui en su momento, lo conozco y cuidan muy mucho lo que hacen y es muy agradecer. Yo me sentiría muy orgulloso Pues Sergio, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí. La verdad es que ha sido un placer charlar con alguien de otro equipo, pero que le sentimos tan cercanos, ¿verdad? Claro. Eso es. Porque todo encaja un desideral. Claro, para que no digan que somos sectarios, ¿sabes? O sea que está muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Mucha suerte con el libro. Espero que sea el primero de muchos, que te auguramos una gran carrera literaria. Y nada, ya sabes que este es tu casa para cuando quieras charlar por aquí un ratito de fútbol o de cultura pop o de lo que te apetezca. Así que muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, ha sido un gustazo y ya no solo hablar del libro, sino de estos temas que nos inquietan un poco y que va bien darle al coco, que está muy bien hablarlo y igual de hablarlo, pues surgen más novelas y surgen más películas. Al final, si nosotros nos encargamos de que el tema esté vivo, pues es lo que podemos hacer de nuestra parte. Así que nada, un gustazo y muchas gracias. Pues muchas gracias. Habitualmente el podcast termina aquí, pero hoy tenemos algo especial. Habitualmente termina cuando despedimos al invitado, pero hoy tenemos algo especial, porque hablando de Estados Unidos y de su cultura popular en relación al deporte, tenemos un amigo que vive allí en Estados Unidos, se llama Alberto Cacho, que es un tipo excepcional, muy amigo nuestro, y que me dijo, oye, yo quiero hacer de vez en cuando una sección en el podcast hablando de lo loco que están los americanos con sus deportes. Y nos ha mandado una pequeña pildorita hablando de lo raro que es que tu equipo de repente se traslade a otra ciudad y te quedes huérfano de equipo. ¿Y cómo es posible que allí se construyan y se destruyan los estadios tan rápidamente? Porque parece ser que los estadios no es como aquí en Europa, que, bueno, son casi mitos e iconos de las ciudades. Allí, con 2 de pipas, te lo tiran y construyen otro en otro sitio y te dejan sin equipo. O sea que vamos a escuchar con atención a Alberto Cacho, que despedirá el podcast. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos escuchamos dentro de 15 días y atención, con un personaje muy interesante para todos aquellos que nos declaramos abiertamente contrarios a los merengues. Un tipo que se llama Nacho Cotino, que es redactor de una televisión de Valencia y que se ha convertido en el azote de Vinicius. Le vamos a tener aquí. Un tipo muy divertido. Así que nos vemos pronto. Venga, chao, chao. Adiós. Hola amigos de Cultura en Rojiblanco. Sí, os voy a contar una historia que a mí me llamó mucho la atención desde prácticamente cuando llegué aquí a Estados Unidos hace ya bastantes años, ¿no? Que es cómo los estadios
tanto de fútbol americano como de baloncesto o de béisbol, se construían y destruían en cuestión de pocos años, ¿no? E incluso las franquicias se movían de una ciudad a otra. Yo recuerdo vivir en los primeros 90s, a mediados, casi a finales, como un equipo fuerte de la NBA, los Seattle Supersonics, que eran un equipo de entonces que incluso llegó a jugar una final contra los Chicago Bulls, si no me equivoco. Desaparecieron, se fueron de Seattle. El dueño de ese equipo en su momento se llama Howard Schultz, que es el dueño y propietario y presidente de Starbucks. Bueno, pues ese señor se cansó del estadio, del pabellón, quería que fuera más moderno, presionó a la ciudad no le construyó uno nuevo y le vendió el equipo a otro billonario como él, que se lo llevó a Oklahoma, que ahora son los Oklahoma Thunder. Y esta es una práctica bastante habitual y bastante lamentable, si puedo añadir, porque los billonarios hacen y deshacen a su antojo y se gastan el dinero de los contribuyentes para construir básicamente su estadio, del que pagan prácticamente solamente, la ciudad les paga prácticamente los 3/4 partes. Hay un caso muy reciente, que es el de los Arizona Cardinals, donde se jugó el Super Bowl el año pasado, un estadio que costó construir 450 y tantos millones de dólares y la ciudad les pagó 356 millones de dólares en impuestos, es decir, impuestos que pagaron y están todavía pagando, me imagino, los ciudadanos de esa ciudad. Y algo que no ven nunca, o sea, eso son todo ventajas para el dueño, que le rebajan los impuestos a la propiedad, de la luz, le dan toda la luz, el agua, el gas para el estadio, la seguridad prácticamente gratis se lo dan, la policía que tiene que hacer horas extras para la seguridad del estadio y le dan un muy buen porcentaje de lo mismo. El dueño del estadio, el billonario de turno, se queda con los derechos del naming, el sponsor que le da nombre al estadio, se lo queda todo él, no le da a la ciudad nada. Y encima tiene el poder en su mano de que si el día de mañana se cansa, se lo lleva a otro sitio. Es alucinante. Desde 1990 han sido ya más de 30.000 millones de dólares en subvenciones las que se han llevado estos propietarios de los equipos de la NFL en construir nuevos estadios. Son 30.000 millones de dólares que no se utilizan en mejorar las carreteras, las infraestructuras, que créeme, hacen falta en este país mejorar puentes, canales, ríos, etcétera, etcétera, y que se dedican a un equipo que luego a lo mejor este señor se lo lleva, se cansa y se lo lleva. Hay un equipo que es la excepción y que como atléticos nos va a caer bien este equipo, aunque nosotros ya no lo somos, pero bueno. Los Green Bay Packers es el único equipo de la NFL cuyo propietario son los accionistas de ese equipo. Son más de 500.000 accionistas que tienen más o menos unos 5 millones de acciones y es el único equipo que es de los aficionados de esa ciudad. Así que bien por los Packers. Nosotros en el año 92 quizás pudimos haber tenido esa posibilidad. No sé muy bien exactamente cómo se manejaron estos dos para quedarse con la mayoría de las acciones, pero pudimos haber sido los Green Bay Packers. El aficionado, como veréis, pierde siempre. Primero porque paga con sus impuestos el estadio. Dos, cuando va al estadio lo masacran. Los tickets promedio en un partido de la NFL son $115. Las hamburguesas, algo de comer. Hombre, una hamburguesa un poquito ya más buena, pero aún así una hamburguesa, señores, de los Atlanta Braves para hace 2 meses cobraban $150 por la hamburguesa. Más la bebida, el parking, a una persona sola le puede costar $200, $300 ir a ver un partido. Si vas con tu mujer y tus hijos, pues no sé, de verdad no sé. Así que la moraleja está clara. Estos señores presionan a las ciudades, las chantajean, o me haces el estadio o me voy, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es algo que se sigue haciendo, se lleva haciendo desde los años 50 y que, señores, no tiene solución. Por suerte en Europa eso no pasa, aunque el Atleti, ya sabemos, el Metropolitano, están construyendo cositas a su alrededor. Cuando esté ya bien el paquetito eso, se venderá a otro millonario o billonario, pero por suerte vosotros
podréis siempre y podremos disfrutar del Atlético de Madrid en Madrid y no se llevarán la franquicia, pues no sé, a Burgos o a otra ciudad que no tenga un equipo de fútbol. Bueno amigos, un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Huracán.